Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Como ustedes recuerdan, ya empezó el primer Parlamento abierto para la reforma eléctrica. Ayer pasamos videos donde expusieron 6 expertos, 3 en contra y 3 a favor de la reforma. Hoy vamos a pasar este video donde los diputados les hacen pregunta a los 6 expertos. Hay que recordar que 3 expertos están a favor y 3 en contra. Vamos a poner mucha atención en la respuesta que dio un experto que está en contra de la reforma. Cuando un diputado le pregunta que si estaba de acuerdo que estaban transeando, estaban robando a Comisión Federal las empresas. El experto responde que no hay ilegalidad porque ningún juez ha dictado lo contrario. Hay que recordar que esta reforma fue hecha a la medida de los empresarios. Todas las leyes fueron hechas para que pudieran transear sin caer en la ilegalidad. Esa es la razón. Hay que recordar que la hicieron a su medida porque dieron grandes moches a diputados de Acción Nacional cuando se aprobó esta reforma de Enrique Peña Nieto. Así es, amigos y amigas. Hoy que no vengan a decir que no es ilegal. Como diría el presidente, no es ilegal, pero sí es inmoral. Vamos a ir al video, te invito a que te esperes, que escuches todo el video porque está muy interesante, todas las respuestas que dieron y las preguntas que les hicieron. Les digo que el diputado Hamlet García Almaguer formula por escrito aquí 2 preguntas concretas. Una dirigida a don Carlos de María que dice, la leo para que proceda a contestarla. Un mercado en el que concurren el Estado con 54% de participación y los privados con 46%, pregunta, ¿puede considerarse monopólico? Y otra dirigida al ponente Héctor Cuapio, que la leo desde ahora. Más mercado y menor Estado han generado el incremento brutal de las tarifas en España. Para la primera pregunta tiene don Carlos de María hasta 3 minutos. Muchas gracias. Le respondo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Yo creo que la pregunta no es así de simple, porque yo creo que el planteamiento como está en la iniciativa no funciona así. Pareciera que hay una división, ¿no? Que la comisión se va a encargar del 54% y le otorgará a los particulares un negocio de 46% para que ahí hagan lo que tengan que hacer y obtengan los beneficios que se tienen que hacer, ¿no? Yo creo que ese no es el propósito de repartirse una manzana. Para mí la visión tiene un enfoque que no es el que debería de ser. Se busca mucho y se habla mucho del enfoque en CFE, que CFE debe ser fortalecida, que se dañó a CFE. El enfoque, en mi opinión, debería ser el usuario, el consumidor, que México tenga las mejores opciones de electricidad suficiente, limpia y barata para que cualquier mexicano pueda tener electricidad con esas condiciones en su casa, en su trabajo, para que sus productos sean competitivos. Lo decía en una de las exposiciones, no es un producto de comercio que podemos estar repartiéndonoslo en un mercado. El beneficiario tiene que ser la gente, el consumidor, no buscar el beneficio de una empresa. Yo oigo muchas de las presentaciones y veo constantemente esa confrontación, ¿no? Por ahí hablaban en alguna de que es que los autoabastecimientos, productores independientes están violando la ley. Yo no conozco una sola resolución de un juzgado que diga que están violando la ley. Y en este país seguimos teniendo una garantía de legalidad, en donde para que algo sea ilegal tiene que ser declarado por un tribunal. No hay una sola declaración de legalidad en ninguno de esos esquemas y constantemente se dice lo contrario. En el caso de muchos de los actos del gobierno, hoy tenemos miles de resoluciones judiciales diciendo que son inconstitucionales. Seguimos con esta confrontación y esta división de este sector es para ti, este es para mí, en vez de buscar esta discusión para construir algo que sea lo mejor para los mexicanos,
no para una empresa del Estado. Y yo creo que si le damos ese enfoque y tratamos de sumar en vez de dividir, vamos a poder sacar un resultado mucho más positivo. Pero hoy oigo las presentaciones y siguen siendo: tú eres malo, no, tú eres malo, la legislación anterior fue mala, la de antes estaba peor. Y mientras no encontremos en esta industria el espíritu de colaborar, hoy es tan costosa, es tan tecnológica, es tan importante para el país, que el gobierno solo no va a lograr los objetivos. El sector privado solo no va a lograr los objetivos. El Estado debe dirigir, debe ser el rector, debe poner las bases para el crecimiento. Deben estar en la Constitución, deben ser inamovibles. Hoy están ahí. No monopolio, competencia, protección del medio ambiente, operación eficiente, todo enfocado a darle a los mexicanos, a los usuarios, las mejores opciones, independientemente de quién lo hace. Hay que regular las utilidades, sí, que no haya abuso, sí, pero que haya una colaboración entre los sectores. Y yo no creo que esa colaboración se logre repartiéndose como si fueran barajas. Tú ocúpate de eso y haz los negocios que quieras, no te quejes, porque te vas a poder, con el perdón de la audiencia, te vas a poder... Le rogamos que cascar. concluya la respuesta, por favor. Perdón, ¿ya me excedí? Perdón, me emocioné con la respuesta, pero creo que yo no veo un tema de cuestión monopólica ahí, sino pues un tema más de colaborar que de repartir. Muchas gracias a ambos. Del mismo diputado Hamlet García Almaguer, la segunda pregunta es para don Héctor Cuapio. Por favor, hasta 3 minutos y por favor, registran el tiempo allá en el reloj. Si la repiten, por favor. Más mercado, menos Estado. Más mercado y menor Estado han generado el incremento brutal de las tarifas en España. Por supuesto, es como en economía. Cuando alguien gana, necesariamente otro pierde. En este caso en España, que renuncia a la participación del Estado ante actividades prioritarias y estratégicas, pues obviamente se sume. Queda en manos directamente de los agentes que representan al capital. Suben los commodities, suben los precios de todos los combustibles y lógicamente eso se refleja en la tarifa eléctrica y en la dependencia que se tiene. Intentaron establecer como un principio básico las renovables dentro de su sector. Y han ido avanzando, pero los precios obviamente están poniendo en su lugar cada uno de los esquemas. El futuro que a nosotros nos corresponde en este país es precisamente de alternativa. Más que líneas eléctricas, necesitamos pensar en bancos de baterías, necesitamos pensar en la electrónica de potencia, necesitamos pensar en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el futuro energético, con las alternativas que hay. Y esas alternativas están en nuestras manos, son muy poderosas. Para volver rentable una situación eléctrica necesitamos pensar en que nuestras centrales deben ser de doble, triple o múltiple uso, de propósito. Por ejemplo, ¿es correcto que haya en este momento 8 centrales que quemen gas en el país? Sí, es correcto, porque se sube de 32% de eficiencia a 62%, pero es mejor pensar en una situación en la que podamos incrementar a 85%, convirtiendo a nuestras centrales en doble propósito. Eso implicaría generar electricidad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tener disponibilidad de agua potable. Se desala agua de mar, se vuelve potable las aguas que están presentes y desde luego eso incrementa la situación de eficiencia energética, que es un problema muy grave que se tiene en el país. Si tenemos generación eléctrica por medio de centrales y además producción de agua, entonces podemos pensar en tener pequeños ciclos, circuitos de agua que directamente entrelazados nos permitan ir resolviendo esos dos grandes problemas y desde luego no repetir las experiencias tan dramáticas de que el Estado pierde la rectoría y deja en manos del capital privado todo su futuro. Muchísimas gracias. Diputado Manuel Rodríguez tiene otras preguntas formuladas por escrito que va a leer en nombre de los diputados que las formularon. Sí, muchas gracias, diputado Juan Ramiro Robledo. Pregunta formulada a la maestra Rosanetti Barrios por parte de la diputada Tania Cruz Santos.
Si bien es cierto que la reforma del año 2013 dejó el control a la Comisión Federal de Electricidad de la transmisión y distribución, le dio las facultades a la Comisión Reguladora de Energía para fijar tarifas y al SENACE para decidir quién y dónde se interconectan a la red. La pregunta: ¿cómo la Comisión Federal de Electricidad podría garantizar así la confiabilidad del sistema o desarrollar infraestructura? Tiene usted hasta 3 minutos para contestar, ingeniera. Adelante. Le agradezco. Les agradezco mucho la pregunta, con muchísimo gusto. Yo lo que diría es, permítanme invertirla, no se necesita fijar uno las tarifas para poder tener control sobre un activo que la nación, ojo, porque no es de la CFE, es de los mexicanos, pero la nación lo ha dejado bajo su custodia. Entonces, toda la planeación de las líneas de transmisión, por supuesto que SENACE, que es quien debe de tener todo el control y el conocimiento de quién está entrando y saliendo, y solo así se puede garantizar la transparencia y libre acceso a la red. Si es, entonces, insisto, el SENACE quien opera la red y la cree un ente, también ya expliqué la importancia de su independencia, quien define las tarifas, yo no veo ningún conflicto entre eso y el que la CFE pueda operar, porque como los ejemplos que toman siempre de nunca hemos visto a ningún privado en la calle, pues no, porque los únicos que pueden meterle la mano a las redes es la CFE. Vamos, se los pongo así. En el mundo entero así operan las líneas. Hay un regulador que pone las tarifas. Si los pone el mismo CFE, entonces vamos a caer en un conflictazo de intereses, permitiendo una empresa que reporta a un gobierno, ojo, el director general lo nombra el presidente, evidentemente esa empresa se va a ajustar a lo que su jefe le diga. Puede definir entonces a quién conecta y a quién no. Oye, tú, gobernador de por allá, ya me caíste gordo, tú no te conectas. Eso, para prevenir ese conflicto de intereses, es la indispensable, así opera el mundo y opera bien, con esta necesaria separación e independencia de organismos técnicos altamente especializados. Esa es mi respuesta. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a la ponente Montserrat. La siguiente pregunta es formulada al ingeniero Manuel Ornelas por parte de la diputada Raquel Bonilla. ¿Es verdad que el cambio propuesto por el gobierno en la Constitución para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad una mayor participación en el mercado energético resultaría en un menor uso de las energías limpias en México? Adelante, ingeniero Manuel, tiene hasta 3 minutos. Gracias, diputado. Claro que sí, diputada. Primero, comentarle que el cambio propuesto por la iniciativa de reforma promueve la utilización de energías limpias, pero de manera ordenada y priorizando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, CFE actualmente tiene un proyecto de parque fotovoltaico, el más grande de América Latina, con una capacidad de 1000 megawatts en Puerto Peñasco, Sonora. Asimismo, tiene el proyecto de energía geotermoeléctrica por 25 megawatts en Los Humeros, así como la repotenciación y modernización de centrales hidroeléctricas por una capacidad adicional de 264 megas. Esto para reforzar, y algo muy importante, le vamos a dar una vida útil adicional a estas centrales hidroeléctricas de 50 años, como una parte importante para la matriz energética que requiere el país.
Asimismo, la generación limpia de CFE, así como vimos hace rato en la gráfica, que la generación de CFE va bajando en el tiempo, la generación limpia, la proporción de generación limpia de CFE va creciendo con el tiempo. Adicional, de toda la generación limpia que se inyecta al sistema, el 55% es de CFE. CFE inyecta un 23.9% más de energía limpia que los demás productores. Y los productores privados generan un 93.7% más de energía fósil. No estamos en contra de las energías limpias. Estamos a favor de una manera ordenada y de acuerdo a los recursos naturales del país para utilizarnos de una manera sustentable. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ponente. Vamos a alternar un poco las preguntas en razón de a quienes van dirigidas. La diputada María Clemente, presente aquí, dirige una pregunta. ¿Es para el propio ponente Juan Manuel Ornelas? Entonces presentaremos la del diputado Luis Alberto Martínez Bravo, dirigida para la ponente Monserrat Ramiro, que dice así: una de las principales motivaciones de la reforma del 2013 fue introducir una mayor participación de las energías renovables en la generación de electricidad, para que esto a su vez se reflejara en tarifas más bajas para los mexicanos. ¿Nos puede explicar por qué, si las energías renovables han aumentado su participación en el mercado, no han bajado los costos de la electricidad en nuestro país? Gracias. Sí han bajado. O sea, la cuestión es que por más que repitamos que los costos de generación del sistema no han bajado, eso no es verdad. Sí han bajado. El problema es que no se han reflejado en disminuciones de la tarifa de suministro básico. ¿Por qué? Porque la tarifa de suministro básico está regulada y de alguna manera ha tenido un comportamiento que quizá no refleja en su totalidad los costos de generación del sistema que compra suministro básico. Ahora, si las subastas que se tenían de largo plazo, que estaban hechas para que el suministro básico minimizara su costo de compra de energía y que además se cumpliera con la meta de energías limpias, muy probablemente la tarifa de suministro básico hubiera podido bajar aún más de lo que no ha bajado. Ahora, otra razón por la cual la tarifa de suministro básico, y esto sí es únicamente una especulación, una razón por la cual la tarifa de suministro básico no ha bajado es porque se ha decidido no hacerlo, porque quizás suministro básico necesita esos recursos para poderlo, dentro de la caja de todo CFE, pasarlo a CFE Generación o alguna otra subsidiaria filial que así lo requiera. Entonces, el costo de generación del sistema sí bajó. El problema es que la tarifa de suministro básico no ha bajado. Eso es una decisión regulatoria únicamente. Muchísimas gracias por su respuesta, por su colaboración. La diputada Melissa Vargas pregunta a don Héctor Cuapi Ortiz: ¿cómo pretenden costear toda la generación de energía que requiere el país si la Comisión Federal de Electricidad ha construido todas sus plantas con coinversión privada porque no tiene recursos para hacerlo? ¿Cómo pretenden costear toda la generación de energía que requiere el país si la CFE ha construido todas sus plantas con coinversión privada? Y luego forma parte de la pregunta la última afirmación: ¿por qué no tienen recursos para hacerlo? De acuerdo. Parece que lo mejor es hablar en verdades absolutas
y no en sofismas. Recuerden ustedes que uno de los sofismas más antiguos es el que dice: no has perdido los cuernos, luego entonces los tienes. Aquí podríamos aplicar una situación equivalente. Aparentemente CFE no ha perdido su potencial para generar ingresos, para tener ganancias, lo cual no es cierto. Nos han saqueado de manera terrible. Fíjense ustedes, el costo de una central de ciclo combinado es de $600 millones. ¿En cuánto estiman ustedes que nos han saqueado por año las empresas extranjeras? Más de 10 veces. Por lo tanto, esa situación se vuelve inviable. Lo que el país está haciendo, tanto CFE como nuestra organización sindical que está contribuyendo, es ubicar cómo podemos capitalizar a la Comisión Federal de Electricidad y, una vez que esté hecho esto, cuáles serían las inversiones idóneas. Primero, necesitamos evitar que nos sigan atracando. En segundo lugar, cuantificar exactamente cada uno de los proyectos, determinando cuál es el interés máximo que podemos pagar para que el asunto sea viable. En tercer lugar, necesitamos eliminar la forma de usufructo que tienen las empresas privadas en donde se apropian de todo. Bastaba en los años anteriores con que una empresa privada tuviera un contrato en donde CFE les dijera o quedara asentado que les iba a comprar energía. Eso automáticamente les abría las puertas en los bancos, les daban financiamiento y ellos no ponían absolutamente nada. Situación que obviamente para CFE está prohibida. Cuando se puede identificar el porcentaje máximo de interés que puede pagarse para un proyecto, entonces se define si el proyecto es viable o inviable. Por ejemplo, si pensamos en un proyecto nucleoeléctrico de 650 megas, que sería algo inmediato, el interés máximo que se puede pagar para que ese proyecto sea viable es de 3 a 3.5. Más allá se vuelve inviable el proyecto. Los anteriores representantes del gobierno se iban a más del doble. Andaban teniendo 10% de pago de intereses sobre ese proyecto. Así como se va a poder establecer una capitalización. Tenemos que pensar en otras formas. El PYME es una institución, es un organismo que cobra unos intereses que son caros, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, las empresas privadas inclusive han saqueado el dinero de los trabajadores. Ya no estamos dispuestos a que eso sea, pero sí estamos dispuestos a que ese dinero de los trabajadores se invierta en proyectos que obviamente son de beneficio nacional. Y desde luego todos los recursos que hasta el momento tenemos están canalizados para eso. Entonces es una situación que desde luego está en nuestras manos. Se trata de establecer una verdadera democracia y que obviamente el pueblo de México avale todas las situaciones que se pueden realizar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, la siguiente pregunta es esta. Va dirigida a José Manuel Ornelas. La pregunta consiste en ¿qué va a pasar con los usuarios que se ampararon durante el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza de Centro a partir de la inminente aprobación de esta reforma? La pregunta la formula la diputada María Clemente. Tiene hasta 3 minutos. ¿La diputada qué, perdón? Disculpe. María Clemente. Sí, diputada. Respecto a todos los temas derivados de Luz y Fuerza del Centro, lo que corresponde la Secretaría de Gobernación en conjunto con la CFE, en específico están llevando esos temas, buscando así, si me pregunta a mí en específico qué va a pasar, más bien es una solución en conjunto, entre ellos CFE, la Secretaría de Gobernación y todas las partes que lo comprenden. Entonces, más bien debemos de tener
esperar la resolución y todos los procesos que se están llevando a cabo para ello. Eso sería lo que le podría decir, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Ornelas. Sí, pide la voz el ingeniero Cuapio para hacer una pequeña aclaración. Adelante. Gracias. Es algo muy sencillo. Me equivoqué cuando hablé sobre el término pyme. Lo que debería haber dicho, y ahora lo corrijo, es pidiregas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Diputado presidente Juan Ramiro. Adelante. Para la ponente Barrios, Rosa Netti Barrios, de parte de la diputada Cintia López Castro, formula dos preguntas. ¿Qué ocurrió con las heladas en Texas en febrero de 2021? ¿Qué ocurrió en relación con el sistema eléctrico mexicano? ¿Y qué ocurre actualmente con los precios de energía eléctrica en Europa? Claro, muchas gracias por la pregunta, diputada. Esto me sirve para aclarar un dato que se dio hace rato de una manera pues errónea, que es cuando se dijo que la mayor parte de los generadores en Estados Unidos son públicos, perdónenme. Lo que sucede ahí es una mala traducción del término public utility. Una empresa pública en Estados Unidos es una empresa cotizada en bolsa. Dicho esto, lo que pasó en Texas fue un fenómeno climatológico extremo que congeló algunas instalaciones y disminuyó el flujo de gas natural hacia el mismo Texas y hacia Estados Unidos. Por ahí se dice que se prohibieron las exportaciones, no, el gobernador no tiene esa facultad. Si uno revisa los flujos, siempre hubo flujo de gas, pero disminuido, de tal forma que el gas no alcanzó en México para atender a todos los generadores. Es falso que un generador en México diga yo no genero y no genere. Eso se tiene que hacer de manera coordinada con el SENACE, y si las personas que están operando una planta deciden no generar, se les sanciona. Incluso la CRE podría darles por cancelado el permiso. Después, lo que está pasando en Europa tiene que ver con el comportamiento de dos cosas. El comportamiento del precio del gas natural, que está fuera del control de cualquier gobierno, y hay situaciones geopolíticas muy específicas en Europa que están sucediendo, digamos, con Rusia, pero bueno, es un resultado de lo que está pasando con el gas natural. Y dos, las reglas regulatorias que le aplican a los mercados y que les permiten reconocer el precio de lo que pasa en el mercado spot, el mercado de todos los días, el mercado en donde salen las empresas a compensar los desbalances y que se reflejan en los precios de la electricidad. Ojo, nada, repito, nada tiene que ver el que el electrón sea producido por una empresa privada o una empresa del Estado. Es un tema de regulación. Más regulación, más competencia, más energía limpia. Gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la reforma eléctrica que está impulsando el presidente López Obrador junto con senadores, diputados de Morena. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.